Tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este curso formal del Diplomado en Justicia Constitucional y Constitucionalismo Latinoamericano. En esta ocasión, al igual del trabajo que tuvimos el día de ayer con el doctor Paul Córdoba, en esta ocasión nos acompaña el doctor Loeffler, al cual voy a permitirme compartir su perfil. El doctor Ernesto Adrián Loeffler es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, por la UBA, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, es magíster en Derecho y Magistratura Judicial, es doctor en Derecho por la Universidad Austral, la resolución de un conflicto insalvable entre la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos por parte de un juez nacional, calificada como summa cum laude. Juez superior del Tribunal de Justicia de Tierra de Fuego, docente del doctorado en Derecho por la UCES en Buenos Aires, director de la revista digital del Poder Judicial de Tierra de Fuego y escritor de más de 150 artículos con y sin arbitraje en revistas especializadas. En esta ocasión nos acompaña directamente como uno de los docentes de este curso del Diplomado en Justicia Constitucional. Y él hoy nos va a dialogar sobre los principios de interpretación constitucional. Doctor Ernesto Loeffler, siempre es un gusto dialogar junto con usted. Le extiendo un saludo desde acá de Ecuador. Le cedo la palabra. Muy amable, Eric. Bueno, saludos a todos los queridos compatriotas latinoamericanos de Ecuador. Para mí es un honor. Quiero agradecerle también especialmente al doctor Cristian porque me ha invitado nuevamente a esta segunda cohorte sobre la materia, sobre la especialidad. Así que bueno, espero no defraudar las expectativas. Nosotros vamos a estar básicamente tratando dos temas. Uno que tiene que ver con la interpretación, la hermenéutica, algunos principios hermenéuticos constitucionales. Esa clase la voy a dar el día 21, el viernes que viene. La dimos el año pasado también. En esta clase hemos invertido y vamos a hablar sobre la reforma de 1994, de la Constitución, la innovación constitucional, la última innovación constitucional que ha sufrido la República Argentina en el año 1994, ver específicamente cuáles fueron los antecedentes de esta reforma. Ahora hay un PowerPoint que me gustaría también compartir con ustedes, que armé, cuáles fueron los principales ejes del debate que se originó respecto a la reforma, y básicamente vamos a hacer un recorrido con los contenidos esenciales de esa reforma constitucional. A 30 años, 31 años se van a cumplir ahora, dentro de poco, pero ya se cumplieron 30 años el año pasado, en agosto del año pasado, de esta última innovación que les mencioné. Eh, Obviamente que están, a medida que vaya dialogando, que vaya tratando de llevar adelante mi exposición, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer, no hay ningún problema que interrumpan, contestamos de manera inmediata o contestamos al final, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Como digo siempre en toda clase, estamos en un ámbito académico, universitario, donde la gente que viene, que escucha este tipo de disertación, lo hace porque viene en busca de la sabiduría. Y sabiduría no es acumular conocimientos, atiborrar la mente con información, sino que sabiduría es adquirir un hábito que yo denomino hábito filosófico, un sentido crítico, poder analizar un texto, una situación, un hecho, con perspectiva, con criterio, con análisis crítico. Esas herramientas se adquieren en la universidad actualmente a través del método dialógico. No se aprende más el derecho en solitario. El derecho se aprende dialogando, el profesor expone, el alumno interroga y se genera un debate, un debate sí, virtuoso donde se aprende mutuamente. Yo cada vez que doy una clase y algún alumno me interroga, me pregunta, me voy con algo más de conocimiento con el que contaba antes de la exposición o del intercambio. Así que si ustedes quieren preguntar, interrogar, lo pueden hacer con libertad, no hay ningún problema de temas vinculados, obviamente, a lo que vamos a hablar. Y si ahí surge algún otro tema y lo conozco, con gusto se los voy a contestar. Pero bueno, Argentina es un país que ustedes saben, ha seguido a rajatabla el modelo constitucional norteamericano. La Constitución de Filadelfia de 1787 ha servido de faro
para que nuestros convencionales constituyentes originarios, nuestros padres de la patria, confeccionaran una constitución. Se dice que la constitución argentina es la segunda más antigua del mundo después de la de Estados Unidos. La nuestra data de 1860, 1853, 1860. Ahora les voy a explicar rápidamente por qué hablamos de esta constitución fundacional y nos referimos a estas dos fechas icónicas. Pero bueno, uno de los, creo que el primer proyecto de constitución de las provincias, las conocidas Provincias Unidas del Río de la Plata, presentado o casi presentado por Mariano Moreno en 1810, en diciembre de 1810, consistió básicamente también en Mariano Moreno, que estudió en el Alto Perú, eh, hablaba muy bien inglés y tradujo ese texto de la Constitución de Filadelfia con sus 10 primeras enmiendas al castellano y tomó y generó o confeccionó una constitución prácticamente era una copia de la Constitución de Estados Unidos humanizada. ¿Por qué? Porque en la Constitución de Mariano Moreno se había incorporado lo que hoy se conoce como el artículo 15 de la Constitución, en virtud del cual se prohíbe la esclavitud. Y todos sabemos que en la Constitución de Filadelfia, que es de 1787, todavía había esclavos en Estados Unidos y recién casi un siglo después fue abolida la esclavitud. Entonces, el proyecto de constitución de Mariano Moreno era una copia de la constitución norteamericana humanizada. Humanizada. Bien, Argentina estuvo, desde que declaró la independencia en 1816, tuvo un periodo de guerras civiles que impidieron esas 16 provincias originarias que conformaban el virreinato, lo que fue anteriormente el virreinato del Río de la Plata. Se cinden dos provincias, en el caso de Uruguay, que se conforma en 1828 como un país independiente, y el Alto Perú, que lo perdemos, Tarija, y el Alto Perú, bueno, quedaron 13 o 14 provincias originarias que estuvieron en una anarquía bastante profunda, sumergidas en una anarquía, hasta 1852 aproximadamente, donde Buenos Aires en ese periodo de anarquía tuvo a cargo el manejo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todos los años las provincias delegaban en el gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores que ejerció Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López, era el nombre completo de Rosas, ejerció la representación exterior de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1852 hay una batalla donde triunfan las tropas al mando de Urquiza, apoyadas por Brasil, y se invoca un famoso tratado, el Tratado el Tratado Federal es uno de los principales tratados. Nuestro preámbulo dice lo siguiente: "No, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección y los componen, y en cumplimiento de los pactos preexistentes". Acá hay la doctrina, una doctrina habla de incorporar a más de 100 pactos que se fueron celebrados entre las distintas provincias de lo que eran las Provincias Unidas, y hay otra doctrina que solamente incorpora dos: uno el Tratado Federal y otro es el Pacto de San Nicolás de los Arroyos. El argumento que fue dilatando el dictado de una constitución en Argentina fue que no existía paz interior, las provincias no estaban en situación de paz interior. Por eso cuando se convoca la Convención Constituyente, que va a sesionar en 1853, justamente se hace referencia a una de las cláusulas del Tratado Federal y se dice que estando las provincias en una situación de normalidad, se va a proceder a dictar una constitución. Eso fue en 1852. En 1853 se reúne el Congreso en Santa Fe y una de las cuestiones que fue muy criticada, que digamos que justificó o de alguna manera le dio a la provincia de Buenos Aires la excusa para excluirse del periodo periodo constituyente originario, fue que se enviaron dos representantes por provincia. Y claro, Buenos Aires era la que tenía el puerto, la riqueza, la mayor cantidad de habitantes, no estaba de acuerdo en participar de ese congreso fundacional, de esa convención constituyente fundacional, al igual en una situación de igualdad con otra provincia como La Rioja,
etcétera, etcétera. Lo cierto es que en vez de haber participado 14 provincias, solo participaron 13. Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, se declara en estado disidente, elige un gobernador que fue pastor obligado en su momento, y bueno, se dicta esa primera constitución en 1853, hasta que después de la batalla de Cepeda, una batalla en 1860, donde triunfa la provincia de Buenos Aires, se termina cerrando este periodo convencional constituyente. Buenos Aires hace una revisión completa de la Constitución de 1853, lo que hace es ni más ni menos que tratar de adaptarla estrictamente, tratar de adecuarla aún más a la Constitución de Estados Unidos, hace algunas reformas, se aprueban esas enmiendas y por eso hablamos de que la Constitución argentina es la Constitución de 1853-1860. Se cierra el periodo de poder constituyente originario en esta etapa. La Constitución Nacional Argentina fue modificada luego en 1866, reformas parciales, en 1898, en 1949, que fue una reforma que fue dejada sin efecto en 1955, en 1972 también sufre una reforma a la Constitución, pero a través de la iniciativa de un gobierno de facto, no la hace una convención convocada al efecto, sino que la hace una convención de notables. Muchos de los institutos incorporados en 1972 fueron después incorporados a la Constitución, a la reforma, a la innovación de 1994. Ya vamos a hablar de esos contenidos. Pero básicamente los estoy poniendo en antecedente, cómo llegamos a la reforma constitucional en Argentina de 1994. Entonces, en 1983, nuevamente Argentina, después de una dictadura que comenzó en 1976, en 1983 se eligen autoridades de manera democrática, se instaura el Estado de Derecho constitucional nuevamente en la República Argentina, es elegido un gobierno constitucional y ese gobierno va a regirse por la Constitución Argentina sancionada en 1853-60, con la reforma del 66, 98, 1957 y nada más. No tiene en cuenta la reforma, no se tiene en cuenta la reforma del 72 porque había caducado esa reforma en el año 1980, durante la vigencia de la dictadura militar, de un gobierno de facto. Bien, obviamente nuestra constitución, siguiendo los lineamientos de la Constitución americana, había creado un poder ejecutivo muy fuerte, un poder ejecutivo muy fuerte. Y por lo tanto, el convencional constituyente era necesario acabar con esa anarquía de la que les hablé, dotarle de 4 jefaturas al presidente para que pueda reorganizar el país, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, todos los objetivos que se proponen en el preámbulo, constituir la Unión Nacional. Para eso se creó un poder ejecutivo fuerte, pero se lo limitó. Solamente se le dio la posibilidad de tener un periodo de 6 años sin reelección. El presidente argentino no tenía la posibilidad de ser reelecto, y eso en 1983, cuando asume Raúl Ricardo Alfonsín, no fue un problema, pero bueno, al finalizar el mandato de Alfonsín y asumir el presidente Menem, también por un periodo de 6 años sin reelección, a medida que se fue agotando el periodo de gobierno de Menem, fue generándose una necesidad, una idea, un debate en la República Argentina para modificar la Constitución y habilitar la posibilidad de que el presidente fuera reelecto. Esto fue generando, como les dije, una conciencia, una idea motorizada por el oficialismo, por el entonces Partido Justicialista, con Menem como presidente, para modificar la reforma. Y en la Constitución argentina, en el artículo 30, contiene una metanorma, una metanorma que es la que habilita o la que dispone o la que regula, a diferencia de Estados Unidos, donde rige el sistema de enmiendas, es un sistema totalmente distinto que también sigue la Constitución mexicana. En Argentina el mecanismo es distinto. El mecanismo es distinto. El artículo 30 de la Constitución dice, esta Constitución puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso a través del voto de las terceras partes de sus miembros y será efectuada por una convención convocada al efecto. O sea, tenemos algunos elementos que claramente establece este artículo 30, declaración de necesidad de reforma, que tiene que ser total o parcial. Por ejemplo, en 1941, cuando Perón reforma la Constitución, la declaración de necesidad de reforma fue total, o sea, querían reformar toda la Constitución.
En este caso, lo que realmente interesaba en 1993, cuando empieza a generarse la idea de que el Congreso declarara la necesidad de reforma, lo único que interesaba era la reelección de Menem, básicamente, o lo que más interesaba era la reelección de Menem. Menem en ese momento no contaba con el aval de otros partidos políticos. En ese momento estaba rigiendo en Argentina un sistema bipartidario. Teníamos al Partido Justicialista como un partido, el partido de gobierno, oficialismo, y en la oposición a la Unión Cívica Radical, al igual que Estados Unidos, Partido Demócrata y Partido Republicano. Nosotros teníamos también dos. Y era muy difícil. Aquí también se originó un debate. Entonces, era necesaria que el Congreso declarara la necesidad de reforma. ¿Y cómo declara la necesidad de reforma del Congreso en Argentina? Ahí también hay una discusión. ¿Lo debe hacer a través de un proyecto de declaración, de un proyecto de ley? Y bueno, la tradición, como no hay nada escrito, la tradición es que siempre la declaración de necesidad de reforma siguió los pasos del proyecto de ley. Primero declaraba una Cámara, después declaraba otra Cámara. Nuestro sistema constitucional argentino organiza al Poder Legislativo creando un Congreso bicameral, con dos cámaras. Una Cámara donde están representados los gobiernos estaduales, que es el Senado, donde cada provincia originalmente enviaba dos senadores, como Estados Unidos, dos senadores por provincia, y una Cámara de Diputados, donde está representado el pueblo argentino, de manera proporcional a la cantidad de habitantes que cada provincia tiene en su territorio. Por eso actualmente la Cámara de Diputados se integra con 257 miembros. Buenos Aires, que es la provincia que más población tiene, envía 70 diputados a la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego envía 5 nada más. Ocurre también como en el caso de Estados Unidos con los representantes que algunos estados envían al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, sobre todo a la Cámara de Representantes, ¿no? Por ahí Alaska envía 1 y el estado de California, no recuerdo bien en este momento, pero puede enviar 30, 40, ¿bien? En Argentina ocurre lo mismo. Un Congreso bicameral, donde está el federalismo, estas dos notas que caracterizan al federalismo, que son la representación estadual o de los estados y la representación de la población. Estos dos elementos que se ven claramente en la Constitución argentina en el Congreso bicameral son los que le dan las notas esenciales que tiene el sistema federal en la República Argentina. Bien, entonces la declaración de necesidad de reforma debía hacerla el Congreso. ¿Cómo lo hacía? Bueno, en el año 1866, cuando se hizo la primera reforma después del periodo constitucional originario, el procedimiento fue el que les dije. La Cámara de Diputados declaró necesidad de reforma, pasó al Senado, declaró necesidad de reforma y se empezó a trabajar en la elección de convencionales constituyentes, que fueron los que hicieron o no la reforma. Lo mismo ocurrió en 1898. Ya en 1898 se aclaró algo que es muy importante. Cuando la Constitución Nacional, en el artículo 30, habla de que esa declaración de necesidad de reforma debe realizarse por los 2/3, al menos de sus miembros del Congreso, de cada una de las cámaras del Congreso, ¿a qué nos referimos? ¿A los miembros totales de la Cámara o a los miembros presentes que participan en esa sesión, en ese debate concretamente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la totalidad porque no lo dice expresamente. La doctrina en su momento se inclinó en 1898 por decir claramente dos cosas. Primero, que la cantidad de miembros es miembros totales. Se refiere a miembros totales, porque uno siempre tiene que, esto es una regla de hermenéutica constitucional. En el caso de reforma, como la Constitución argentina es rígida, es una constitución rígida, no puede ser modificada por el poder constituido, tiene que ser modificada por el poder constituyente, por una convención convocada al efecto. Entonces, dado el carácter rígido de nuestra constitución, siempre hay que interpretar en el sentido de inhabilitar el proceso de reforma constitucional. Si tengo dos opciones, tengo que buscar la que más dificulte el proceso de reforma, para cumplir con esta condición de carácter rígido de nuestra Constitución. Por eso, si tengo la duda entre 2/3 de los presentes y tengo la duda entre los 2/3 de los totales, voy a estar por esa interpretación, la que hace más difícil que se lleve a cabo la reforma, dado el carácter rígido, insisto, de nuestra Constitución. En 1898 se aplicó este criterio, que fue dejado sin efecto por Perón en 1949. Perón acoge, como no tenía 2/3 de los totales, acoge el criterio de que la necesidad de reforma se podía declarar con 2/3 de los presentes. Esta misma cuestión fue
o esta misma doctrina fue tomada por el Partido Justicialista en 1993. Menem, que estaba necesitando reformar la Constitución para poder ser reelegido nuevamente, estaba y no contaba con el apoyo del Partido Radical, hizo uso, echó mano a esta doctrina de que esos 2/3 de los miembros fueran considerados sobre los presentes y no sobre los totales. El quórum en Argentina es de los 257 para que la Cámara de Representantes, por ejemplo, pueda sesionar, es de 129 diputados. Acá también se modificó el concepto de quórum. Quórum es la mayoría válida que debe estar presente en un cuerpo legislativo, necesaria para poder debatir, para que ese cuerpo pueda, no tienen que estar los 257. El reglamento de la Cámara de Diputados hasta el año 1997 establecía que ese quórum se quedaba alcanzado cuando la cantidad de diputados presentes en el recinto fuera de la mitad más uno, un concepto boquense. Yo digo, acá en Argentina el Club Atlético Boca Juniors dice que son la mitad del país, o la mitad más uno, son la mayoría de los hinchas del fútbol. Entonces, en el concepto boquense de quórum, era válido que el quórum se conformara con la mitad más uno. La mitad de 257 me da 128, más uno 129 y medio. No puedo sentar 129 y medio, tenía que sentar 130. A partir de ese momento, de los 130, había quórum y el Congreso, la Cámara de Diputados, podía sesionar válidamente. Y la doctrina que estaba tomando Menem era que los 2/3 debían computarse sobre esa cantidad de miembros presentes, era muy fácil alcanzarla. En cambio, este concepto de quórum fue modificado, como les dije, en 1997, se modificó el reglamento de la Cámara de Diputados, y ahora hay quórum cuando la cantidad de diputados presentes supera a los ausentes. Y sabemos que si son 257 los diputados, cuando tengo 129, que supera 128, tengo quórum. Me gana un diputado, es más fácil obtener quórum con el nuevo concepto de quórum. No más mitad más uno de los miembros. Pero bien, Menem impulsó una primera declaración de necesidad de reforma en 1983, en 1993, a través de la aprobación de 2/3 de los miembros presentes. Fue un escándalo realmente haber pretendido llevar adelante esta iniciativa, y en ese momento, bueno, Alfonsín, que era el líder de la oposición, que había sido presidente, líder de la Unión Cívica Radical, decidió acordar con el Partido Justicialista a fines de 1993, principios de 1994, llegar a un acuerdo para reformar la Constitución en 1994, y celebró un pacto que fue conocido como Pacto de Olivos, donde se hicieron concesiones recíprocas. Alfonsín o el Partido Radical tenía algunas pretensiones y Menem tenía una idea fija, que era la reelección, la posibilidad de habilitar la reelección similar al sistema norteamericano, acortar el periodo de presidente de 6 años a 4 años, pero darle la posibilidad, como en Estados Unidos, de tener una reelección de manera inmediata. Es decir, que podía ganar otros 4 años más y después tenía que dejar pasar un periodo para volver a presentarse, como de hecho lo hizo en el año 2003. Bien, pero como les dije entonces, esta negociación política entre los dos principales partidos políticos de la República Argentina en 1994 habilitó lo que se conoce como Reforma Constitucional del 94, donde vamos a ver en el contenido que hay cuestiones que pidió el radicalismo y otras cuestiones que pidió el justicialismo. Y en esa ley que se sancionó, que fue la ley 24.309, hubo una gran polémica porque un paquete, un bloque de asuntos, de temas, fue incorporado al artículo segundo de la ley que declaró necesidad de reforma, con 2/3 de los totales, 2/3 de los totales. Ahí se dio Menem y dijo, bueno, está bien, nos ponemos de acuerdo, vamos a considerar, y con el apoyo de la Unión Cívica Radical, sobraban votos entre el peronismo y el radicalismo para obtener esa declaración de necesidad, ese número que estaba requiriendo el artículo 30 de la Constitución, con la interpretación restrictiva, Bien, entonces en ese artículo segundo se incorporó lo que se denominó núcleo de coincidencias básicas, un montón de reformas que se le iban a hacer a la Constitución vigente, que tenían que ser aprobadas en su conjunto, no de manera individual, todas juntas en bloque, o desechadas todas juntas en bloque. No había posibilidad de efectuarle reformas
a ese bloque de coincidencias mínimas, eh, sino que se lo aprobaba en su totalidad o lo rechazaba en su totalidad. Bien, núcleo de coincidencias básicas. Después había otros temas que sí estaban habilitados para ser debatidos en el ámbito de la Convención Constituyente derivada. Bien, entonces volvemos al artículo 30, antecedentes. El artículo 30 de la Constitución exige que el Congreso declare necesidad de reforma, que la reforma, que se diga si la reforma va a ser total o parcial, que se diga en todo caso, si es parcial, qué artículos de la Constitución van a modificarse y qué artículos no se van a modificar. O sea, solamente hay que decir concretamente qué artículos se van a modificar. Y la Convención Constituyente, acá también hay obviamente dos o tres posiciones. Una posición claramente que dice que la Constitución, la Convención Constituyente es soberana y puede hacer lo que se le ocurra. Otra doctrina, que es a la que adhiero yo y me parece que es la más pacífica, dice que no, que la Convención Constituyente derivada del poder constituyente originario tiene facultades políticas. De la nada puede crear una nueva constitución con las características que quiera. Ahora, cuando el poder constituyente es derivado, como en el caso de la reforma constitucional del 1994, ya la naturaleza es jurídica de ese poder constituyente, no es más política. Tiene que proceder a reformar la Constitución conforme lo establece esa Constitución, que la habilitación está reglada por el artículo 30, como les dije. Entonces, declaración de necesidad de reforma con 2/3. El contenido tiene que estar expresamente establecido cuáles son los artículos que van a ser sometidos a la decisión del Poder Constituyente que va a ser elegido nuevamente. O sea, también esa reforma constitucional no la va a hacer el Poder Constituido, la tiene que hacer un Poder Constituyente que no está obligado a reformar. El Poder Constituyente, cuando es elegido, hay partidos políticos que proponen esto no se toca, esto se toca. Entonces, no es obligación. Se declara la necesidad de reforma de un artículo, pero no es obligación modificar ese artículo, ni tampoco se le puede indicar a mi criterio cómo deben modificarlo, pero bueno, acá avanzó, como les dije, el Pacto de Olivos y estableció en el artículo segundo un núcleo de coincidencias básicas. Bien, con esto quiero que entonces que tengamos en cuenta que en Argentina, antes de la reforma del 94, rigió una constitución, se hicieron reformas parciales de la constitución, se llegó a un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios para provocar una reforma interesante de la Constitución. Nosotros, si analizamos la evolución del constitucionalismo a lo largo del tiempo, desde el constitucionalismo clásico, no vamos a arrancar desde el mundo hebreo, donde Lowenstein se acuerda que distinguía ya una constitución material. La ley divina era la norma a la cual debía adecuarse las leyes dictadas por el hombre. Entonces hay una suerte de constitución material, de supremacía constitucional. No vamos a avanzar. Vamos desde el constitucionalismo clásico en adelante. Tenemos un primer fenómeno que fue la aparición en el mundo del derecho constitucional del famoso constitucionalismo social. México 1917, Rusia 1919, Argentina incorpora este fenómeno del constitucionalismo social que se suma al constitucionalismo clásico en la reforma de 1957 a través de lo que fue el artículo 14 bis, donde hay en ese artículo un párrafo dedicado a regular el derecho individual del trabajo, un segundo párrafo donde se regula el derecho colectivo del trabajo, esta posibilidad de asociarse a través de sindicatos, de ejercer derecho de huelga, de negociar colectivamente condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y un tercer párrafo donde se consagran algunos principios vinculados a la seguridad social. El tema del salario mínimo vital y móvil, la idea de la seguridad social, etcétera, etcétera. Obviamente hay un fenómeno que es el famoso constitucionalismo ecuménico, que Argentina lo incorpora en la reforma de 1994, ahora vamos a ver cómo. Bien, pero esta reforma de 1994, al margen de perseguir la habilitación que quería el presidente Menem de poder presentarse a una nueva reelección para un periodo de 4 años, es aprovechada también para incorporar muchos institutos que tienen que ver con esta figura de los derechos de tercera o cuarta generación, que se plasman expresamente en el contenido de la Constitución. Entonces, bien, tenemos antecedentes, tenemos el debate que se había originado, ahora vamos
hablar del contenido. Yo no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, quiere hacer alguna pregunta. Bien, entonces continuamos con los contenidos esenciales de la reforma del 94. Tampoco vamos a ver todos. Ahí está. Bueno, acá tenemos la nueva constitución aprobada por unanimidad en el año. Una vez que el artículo 30 establecía entonces que debe ser para que se efectúe una reforma constitucional en la República Argentina, es necesario que el Congreso, como dijimos, declare primero la necesidad en la etapa que se denomina preconstituyente. En la etapa preconstituyente, el protagonista de esa etapa es el Congreso de la Nación, que declara la necesidad de reformar la Constitución con esta mayoría de la que les hablé, 2/3 de los miembros totales, si bien no lo establece expresamente la Constitución Nacional, la doctrina, la costumbre constitucional ha llevado, y el carácter rígido de la Constitución ha llevado a interpretar que se refiere a los miembros totales, porque aparte la Constitución cuando quiere referirse a miembros presentes lo hace de manera expresa. Por ejemplo, en el juicio político. Por ejemplo, ahora que estamos a punto de designar o no, aprobar el pliego o no de 2 candidatos a jueces de la Corte Suprema Argentina, hay un artículo expreso de nuestra Constitución que dice que deben contar con el acuerdo del Senado, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de los senadores en una sesión convocada al efecto. En nuestra Constitución, cuando quiere referirse a miembros presentes, lo dice expresamente. En el juicio político, donde acusa la Cámara de Diputados, al presidente, al vicepresidente, o a alguno a los miembros de la Corte, o a alguno de los otros miembros que pueden ser sometidos a juicio político, la acusación debe contar con esa mayoría. 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Y el juzgamiento se hace también con una mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Expresamente, la Constitución hace referencia. En este caso, en el artículo 30 no dice nada, por lo tanto interpretamos que es miembros totales. Bien, entonces, declaración de necesidad de reforma mediante el formato de una ley, en etapa preconstituyente la hace el Congreso, luego se llama elecciones de convencionales constituyentes, se elige una convención constituyente que es la que va a efectuar o no la reforma. Una vez que la convención constituyente, que tiene un plazo, hay tanto un límite material respecto al contenido y hay un límite temporal. El Congreso también fija un plazo dentro del cual va a poder sesionar esa convención constituyente. Agotado el plazo, caduca la posibilidad de que se siga adelante con este periodo constituyente. Bien, entonces tenemos declaración, contenido, discusión del contenido, aprobación del contenido, plazo, se finaliza el plazo. Ese proyecto debe ser aprobado luego, en este caso en la reforma del 94 se aprobó por unanimidad, por unanimidad. Y a partir de ese momento entra en vigencia, obviamente. Bien. Entonces, toda constitución, sobre todo las constituciones racionales normativas como la de la República Argentina, la norteamericana, se caracterizan por tener 2 grandes partes. Una que está vinculada a lo que se denomina derecho constitucional de la libertad. ¿eh? Derecho constitucional de la libertad. ¿Cuál es la característica de este espacio del derecho constitucional? Que el ser humano va a coexistir libremente, y acá rige un principio que está reglado de manera expresa en el artículo 19 de la Constitución, una zona de reserva, de libertad individual, donde las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo afectan el orden y la moral pública y perjudican a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. No puede, es un ámbito de libertad individual, derecho constitucional de la libertad. El ser humano, por el principio de legalidad, puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido por la norma puesta por el legislador. Derecho constitucional de la libertad. En principio el hombre es libre, puede hacer lo que quiere en tanto y en cuanto no perjudica a un tercero. Aquello que no está expresamente prohibido puede ser hecho por el hombre. Y luego tenemos otro espacio, que es el derecho constitucional del poder. Aquí se invierten estos principios. Los órganos que integran el derecho constitucional del poder van a estar solamente habilitados a hacer aquello que expresamente habilita la norma puesta por el convencional constituyente o por el legislador ordinario. En este caso, por ejemplo, en el ámbito de la Constitución argentina tenemos un artículo 75 que está titulado como atribuciones del Congreso. Ahí están las competencias, las facultades, los derechos
que tiene el Congreso para dictar normas o las reglas de juego que se le imponen a este órgano legislativo para dictar normas que van a regir el comportamiento del ser humano en sociedad. Tenemos el artículo 99, que es el que está vinculado a las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Puede dictar decretos de necesidad de urgencia? Sí, tiene que tener estas características. Estas materias están prohibidas. ¿Cómo organiza su gabinete? ¿Cuáles son sus colaboradores? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Qué jefaturas ejerce? Etcétera. Están expresamente regladas. Lo mismo ocurre con la Corte. El artículo 116 y 117 establece la competencia de la Corte. Competencia originaria, competencia derivada, competencia de apelación. Están expresamente establecidas. Si bien es cierto que hay poderes implícitos que no están expresamente reglados por la Constitución, es una excepción. La regla es que los órganos del derecho constitucional del poder pueden hacer aquello para lo cual están expresamente habilitados, a la inversa que en el ámbito del derecho constitucional de la libertad. Y la Constitución argentina tiene estos dos tipos de normas. La primera parte de la Constitución, conocida como parte dogmática, en el proyecto de ley que declaró la necesidad de reforma, expresamente se establecía, creo que en el artículo sexto y séptimo de la ley 24.309, que fue la que declaró la necesidad de reforma, que la primera parte de la Constitución, desde el artículo primero al artículo 35, no iba a ser susceptible, no podía ser modificada. Había que mantener ese derecho constitucional de la libertad que viene dado por el constituyente originario. Y no se iba a poder modificar artículo alguno de esa primera parte, en la parte dogmática. ¿Qué hizo el convencional constituyente? Incorporó un nuevo espacio dentro del derecho constitucional de la libertad que denominó nuevas declaraciones de derechos y garantías. Nuevas declaraciones de derechos y garantías donde aparecen regulados de manera expresa en el texto constitucional, por ejemplo, los derechos políticos, las características del voto, tiene jerarquía constitucional, voto secreto, universal, obligatorio, único. Esas cuatro características están dadas por un artículo expreso de la Constitución. La instauración del imperio de la Constitución en el ordenamiento jurídico argentino, el habeas corpus, artículo 43, el habeas data, el amparo, la acción de amparo que se había originado en Argentina a través de una construcción pretoriana de la Corte, ahora está arreglado expresamente, incorporado de manera expresa en el artículo 43, la incorporación en este espacio también de las formas semidirectas de gobierno. Nosotros ahora vamos a tener incorporado al texto de la Constitución de 94 la posibilidad de hacer consultas populares. Tenemos regulada también, y hay normas después que han reglamentado estos derechos, estos principios, estos valores incorporados en esta parte de la Constitución, como por ejemplo la iniciativa popular. La iniciativa popular que también va a tener ciertas restricciones, no se puede utilizar la iniciativa popular para la aprobación de tratados internacionales, para la declaración de necesidad de la reforma constitucional, para algunas materias que expresamente la Constitución Nacional prohíbe. Son 5. Bien, otros elementos que tienen que ver fuertemente con esta existencia de principios, derechos de tercera y cuarta generación, el derecho a un ambiente. El artículo 41 de la Constitución Nacional consagra la idea de generar una norma ambiental de presupuestos mínimos. Ustedes saben, en Argentina, si bien somos un país federal, nos diferenciamos de Estados Unidos. Uno en Estados Unidos va a percibir fácilmente que la legislación de fondo varía de estado en estado. Uno puede estar en Texas y determinada conducta puede ser en ese estado tipificada como delito, desplazarse al estado, por ejemplo, de California y esa misma conducta no es delito. En Argentina, para evitar esta dispersión, esta posibilidad de que se confunda el ciudadano que va de una provincia a otra, lo que hicieron los convencionales constituyentes originarios fue, a través del artículo 67, inciso 11, actual 75.12, delegar en el Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo. Es decir, nosotros tenemos un solo código penal que rige en toda la República Argentina. Está uniformada la legislación de fondo: Código Penal, Código Civil y Comercial, Código Laboral y de la Seguridad Social, Código Minero.
¿Mm? Toda la legislación fondal la dicta el Congreso de la Nación y es uniforme. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la idea? Unificar, uniformar, evitar la confusión. Ahora, en materia ambiental, ¿podemos aplicar este mismo criterio? ¿Podríamos darle al Congreso la atribución de dictar un código ambiental? Y no, porque cada provincia, cada estado, cada organización estadual tiene su propia realidad ambiental. No es lo mismo la realidad ambiental que tiene Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Nosotros estamos muy cerca de la Antártida, donde hay hielo eternos. No tenemos la misma realidad ambiental que tiene Corrientes con sus esteros o la provincia de La Rioja, donde hay hace mucho calor y es una provincia desértica prácticamente. Entonces, este principio de unificar la legislación fondal no puede ser aplicado. Por eso el artículo 41 incorporó esta idea del dictado de un código, de una ley de presupuestos mínimos. También cada provincia dicta su propio código ambiental, pero tenemos que tener en cuenta estos presupuestos, preservación intergeneracional, pensar en las futuras generaciones que van a venir, etcétera, etcétera. Bueno, el juez, la posibilidad, en el caso del derecho ambiental, de convertir al juez no en un tercero imparcial que dirime un conflicto con fuerza de verdad legal, sino que el juez tiene que adoptar una suerte de protagonismo y defender, tutelar el medio ambiente, a través del dictado de medidas cautelares, el principio precautorio. Es una interesante incorporación la que se ha hecho con este artículo 41 de la Constitución Nacional. Eso en materia de derechos individuales, de derechos que están vinculados al espacio de derecho constitucional de la libertad. Me parece que son cuestiones a tener en cuenta o logros significativos que ha tenido esta reforma de 1994. De 1994. Bien. Eh, del otro lado, tenemos la reforma de algunos artículos centrales que tienen que ver con la organización o con el espacio del derecho constitucional del poder. Los vamos a ver, los vamos a ver. Vamos a hacer una pausita, Eric, ¿te parece? Para no, ya hace 45 minutos que estoy hablando y no quiero cansarlos. Vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos y retomamos con esta segunda parte que tiene que ver con las modificaciones que esta reforma del 94, esenciales, no todas, vamos a referirnos a algunas, hace de la Constitución la reforma de 1994. No hay problema, doctor. Hagamos una pausa, no 5 minutos. Muy bien.
Bueno, ¿querés pasar a la próxima? Hay Eric, hay una lámina de contenidos. Si querés, creo que es la tercera o la cuarta. Doctor, solamente estas son las diapositivas, perdón que estén... ¿Qué tenés? A ver, mostrame. Ya, permítame un segundo que estoy presentando falla. A ver, ya Acá. La- está. Ahí está, ahí está. No, la otra. Esta, contenidos. Déjame esta, déjame esta. Ahí está. Bien, perfecto. Bien, vamos a hablar de estos contenidos. Bueno, ponemos de nuevo la imagen, ¿querés, Eric? La de contenidos. Sí, mil disculpas, doctor, se me cerró acá el Zoom. Permítame un momento, por favor. ¿Qué está pasando? Wow. El internet está inestable otra vez. Esperamos que arranque la lámina de Mil disculpas, contenidos. Inicio. sí, tiene un pequeño percance con... Déjame ver si lo puedo documento acá, acá. Ahí. A ver, poneme la anterior. ¿Podés poner la anterior? ¿Sí? ¿Está? Sí. Sí, acá están de alguna manera consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático, obtención de un nuevo equilibrio entre los tres poderes. Ahí está. Clásicos del Estado y una mejor eficacia en su accionar, mayor reconocimiento de ciertos derechos de las personas, de los cuales hablé. Bien, pasamos a la otra. Entonces, respecto al contenido de la Constitución, ya ubicándonos dentro de lo que se denomina el espacio del derecho constitucional del poder, la reforma del 94 introduce importantes modificaciones al texto originario. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el federalismo, una de las propuestas fue atenuar el régimen presidencialista. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que el constituyente originario creó un poder ejecutivo muy fuerte para unificar, para acabar con la anarquía, para consolidar la paz interior, para afianzar la justicia, bueno, para proveer al bienestar general en términos lineales? Pero entonces la reforma del 94, uno de los objetivos que se trazó fue atenuar este sistema presidencialista muy fuerte que existía en Argentina. Para lo cual generó una figura que es el jefe de gabinete de ministros. Es una figura híbrida en realidad, porque es un jefe de ministros que tiene un rango superior al de un ministro que trabaja como órgano extrapoder a través de la representación de una cartera específica. Este ministro coordinador tiene algunas obligaciones que la Constitución establece, pero en definitiva no se modificó el sistema presidencialista que sigue rigiendo en Argentina para pasar a un sistema, por ejemplo,
cómo funciona, bueno, no puedo, un sistema a la europea, por ejemplo, donde tenemos separada la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno, donde tenemos un ministro que es quien ejerce, por ejemplo, en España, una democracia, una monarquía constitucional, donde el jefe del Estado es el rey, y el jefe de gobierno es el ministro que es elegido por el Parlamento, que conforma el gobierno, y están separadas estas funciones de jefatura de Estado de jefatura de gobierno. En Argentina, tanto la jefatura de Estado como la jefatura de gobierno siguen coincidiendo en el presidente. Este delegado con el que cuenta ahora el presidente, que tiene ciertas atribuciones, como las de concurrir o obligaciones de concurrir al Congreso para dar cuenta de las leyes, firmar, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia conjuntamente con todos los ministros que integran el gabinete. No ha servido un gobierno presidencialista, gobierno parlamentario, no ha atenuado la fuerza del presidente, porque en definitiva el presidente designa a este miembro y el presidente lo puede remover motu propio sin expresión de causa, al igual que el Congreso puede, a través de un voto de censura, apartar al funcionario. O sea, esta idea que inspiró al convencional constituyente de atenuar el presidencialismo en la República Argentina con la incorporación de la figura del ministro jefe de gabinete no funcionó. En Argentina, a mi criterio, está demostrado que no funcionó, que en quien sigue concentrando la jefatura de Estado, la representación del Estado y la representación del gobierno, la jefatura de gobierno es el presidente, el sistema presidencialista argentino. Otra de las cuestiones que también tienen que ver con el presidencialismo, a mi criterio, de hecho, comenté recientemente para Tirarlo Blanche los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Constitución Argentina, que tienen que ver con la elección, la forma de elegir al presidente. Ustedes saben que en Estados Unidos la elección del presidente es indirecta, no lo elige el pueblo de manera directa. ¿Por qué? Las notas, ¿se acuerdan que yo les hablé que las notas del federalismo son dos? El federalismo se integra con dos elementos: la representación de la población, Cámara de Representantes, Cámara de Diputados, y la representación de las autonomías estaduales, las provincias representadas de manera igualitaria, no importa la población, no importa la extensión territorial, igual cantidad de senadores en la Cámara Alta. Originalmente eran 2 senadores, que eran elegidos por la legislatura. Bueno, al presidente en Argentina hasta 1994 tampoco se lo elegía de manera directa, se lo elegía a través del colegio electoral, donde cada provincia enviaba a ese colegio electoral el doble de representantes que tenía en el Congreso. Es decir, Tierra del Fuego, por ejemplo, tenía 5 diputados, más 2 senadores, 7. El doble era 14. Tierra del Fuego enviaba 14 representantes al colegio electoral, igual que Santa Cruz, igual que Chubut, igual que Río Negro, igual que La Pampa, que La Rioja. Buenos Aires enviaba 144, porque tenía 70 por 2, 140, más 2 senadores por 4, son 144. Entonces se ponían de acuerdo 10 provincias chicas y de alguna manera compensaban a la provincia. Al presidente no lo elegía solamente los 4 distritos más poblados, como ocurre en la actualidad con la elección directa de presidente, sino que lo elegía el conjunto de Argentina, como ocurre en Estados Unidos. Es muy criticado por ahí, por un sector de la doctrina, la elección indirecta de presidente, pero hace a que el Estado argentino es un Estado federal. Es un Estado federal. La reforma del 94 eliminó el colegio electoral y ahora el presidente se lo elige a través del voto directo, voto popular directo, considerando a Argentina como un distrito único. ¿Qué ocurre en los hechos? ¿Qué ocurre en los hechos? Al presidente de la República Argentina lo eligen 4 distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El resto somos convidados de piedra, no tenemos poder de chantaje. Por ejemplo, Tierra del Fuego tenía un 2,29% de peso a la hora de elegir presidente. Con la elección directa tenemos un 0,39%. ¿Esto qué hace? Que todas las políticas de Estado que generan los presidentes en la República Argentina tienden a favorecer a desarrollar las zonas donde se concentra la población. No hay más políticas de Estado destinadas a generar bienestar en regiones apartadas como lo es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, donde hay pocos habitantes, donde no hay peso específico a la hora de elegir presidente. Y doy un ejemplo. Carlos Saúl Menem, en 1989, cuando
inició su campaña presidencial para convertirse en el presidente de los argentinos, ¿saben dónde la inició? La inició en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en el despacho del intendente de Ushuaia. Hizo una campaña presidencial federal, recorrió todo el país. Hoy por hoy los presidentes, cuando con el sistema instaurado, la elección directa, eliminando el colegio electoral y promoviendo un sistema de elección directa, ha hecho que ningún candidato a presidente vuelva a hacer campaña en distritos chicos como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Rioja, no van, solo van a Capital Federal, solo van a provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que es donde se concentra el 70% de la población. Y no solo no van a hacer campaña, sino que cuando son elegidos, toda la campaña, las políticas de Estado que adoptan esos gobiernos favorecen a la gente que está viviendo en esos lugares. Subsidios al colectivo, subsidios al gas, subsidios a la electricidad, están todos concentrados en esos sectores, en esos lugares. Construcción de autopistas, construcción, el desarrollo está ahí. Es un problema, yo de hecho estoy planteando como doctrinario, y a los efectos de fortalecer la forma federal, digo que hemos perdido la condición de país federal a la hora de elegir a nuestro presidente. El Poder Ejecutivo no es más un Poder Ejecutivo federal, es un Poder Ejecutivo elegido por un grupo de ciudadanos que viven en un lugar donde está concentrada el 60-70% de la población. Y eso genera inequidades que, bueno, ahora se están corrigiendo un poco porque están derogando todos estos subsidios al transporte, al gas, a la electricidad, etcétera, etcétera, y pagan lo mismo los porteños que lo que pagamos nosotros en Tierra del Fuego. Bien, esto es lo que tiene que ver, creo que es una de las principales innovaciones que ha sufrido la institución Poder Ejecutivo en la República Argentina a partir de la reforma de 1994. También hubo un abuso antes de la reforma de 1994 del dictado de decretos de necesidad y urgencia. Todo como no se contaba por ahí con la mayoría necesaria en el Congreso para dictar determinadas leyes, se lo hacía a través de este tipo de normas que tienen la jerarquía de ley. Decreto de necesidad y urgencia tiene una jerarquía de ley. Ahora la constitución de la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 99, uno de sus incisos, regula cómo es el procedimiento. Y hay una ley también que es la 26.122, que es la que regula cómo se debe dictar un decreto de necesidad de urgencia, cuáles son sus alcances, cómo es el proceso de revisión por parte del Congreso de este tipo de normas, cuáles son los límites. Hay materias que no pueden ser objeto de decreto de necesidad de urgencia, la materia penal, la materia de partido político y electoral, y la materia tributaria. Son 4 materias que está prohibido para que sean objeto de decreto de necesidad de urgencia. Pero bueno, también hay una incorporación, el presidente puede, como les dije, artículo 99, inciso cuarto, designa a propuesta del Consejo de la Magistratura, ahora lo voy a explicar, a los jueces inferiores de la República Argentina. A los jueces de la Corte los elige el presidente y los designa con el acuerdo del Senado, que debe prestarse a través del voto, como les comenté, de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de una convención convocada, una comisión de una sesión especial convocada a ese efecto. Bien, pero también se incorporó ahí una nueva cláusula en virtud de la cual el mandato de los jueces, que son inamovibles, tenemos inamovilidad de los jueces en la República Argentina, pero esa inamovilidad no es absoluta. Se incorporó un párrafo al artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, en virtud del cual se dispone que a partir de los 75 años los jueces cesan en su mandato y para poder seguir en el cargo requieren de un nuevo acuerdo del Senado que dura 5 años. Al finalizar este nuevo acuerdo de 5 años, hay que dar otro acuerdo que dura otros 5 años. Antes tuvimos jueces en la República Argentina que se regían con la constitución anterior, que tuvieron hasta los 92 años ejerciendo el cargo. Y esto a veces genera dificultades. Pero bueno, en cuanto al Ejecutivo, tenemos básicamente estas reformas que opera la Constitución del 94. En el ámbito legislativo, aparece la figura del tercer senador, se produce como también el mandato del presidente se acorta. ¿Se acuerdan que le dije que duraba 6 años? Ahora dura 4 años y pueden tener una reelección. Un periodo pueden ser reelegidos por un periodo, luego tienen que dejar pasar un periodo. En Estados Unidos, la enmienda 22 establece, que me encanta,
establece que ningún ciudadano norteamericano puede ser presidente de Estados Unidos más de 2 veces, ¿eh? Alternadas o continuas. Trump, que fue el presidente, creo, 45 de Estados Unidos, ahora es el 47, nunca más, tiene solamente 4 años de mandato. Termina su mandato y no puede nunca más presentarse a presidente. En Argentina tenemos un mandato de 4 años, una reelección, otros 4 años más, dejamos pasar un periodo y se pueden volver a presentar, como el caso de Cristina Kirchner, que se presentó a vice, por un, fue 2 veces presidente, 4 años, y después dejó pasar un periodo que fue el de Macri y se presentó como vicepresidenta. Podría haberse presentado como presidenta también. En el caso del Poder Legislativo, se producen dos modificaciones interesantes o esenciales. Una tiene que ver con la duración del mandato del senador. Los senadores en la República Argentina tenían mandato, eran 2 por provincia, tenían mandato de 9 años y eran elegidos de manera indirecta por las legislaturas estaduales, por las legislaturas provinciales. Acá se produce la modificación, la elección no es más indirecta, ahora es el pueblo de la provincia el que elige al senador, se agrega un tercer senador y el sistema cambia. Se van a elegir 2 senadores por la mayoría, es un sistema de lista incompleta, 2 senadores por la mayoría y uno por la minoría o la primer minoría o la segunda minoría. Es decir, un partido político obtiene un 90% de los votos en un distrito en la elección a senador y se lleva 2. Hay otro partido que sale segundo, que tiene un 8%, se lleva un senador. No se distribuyen bancas por sistema DON, sino que es mayoría y minoría. La mayoría coloca 2 senadores, la minoría coloca uno. Esto fue una concesión que pidió el radicalismo, que hizo el presidente Menem en el Partido Justicialista, porque el radicalismo se estaba quedando sin senadores. Como perdía las elecciones en las provincias, las legislaturas provinciales se integraban con mayoría de legisladores justicialistas, esas legislaturas elegían senadores justicialistas y de a poco el Senado empezó a poblarse y mucho con senadores del Partido Justicialista y los senadores radicales iban desapareciendo. Entonces Alfonsín, advirtiendo este fenómeno, genera esta idea, agregamos un senador por la minoría, con este sistema de elección. Acortamos el mandato, que acá también hubo una discusión porque originariamente el proyecto que se aprobó en el Senado, en este núcleo de coincidencias básicas, el mandato del senador se cortaba de 9 años a 4. Después en el Senado se aprobó un texto distinto y se estableció que el senador iba a durar 6 años. ¿Bien? Lo correcto hubiera sido que el proyecto volviera a diputados para que el diputado insistiera con los 4 años, pero bueno, no, pasó al Senado, al Poder Ejecutivo, y la Convención Constituyente, cuando trató el núcleo de coincidencias básicas, lo hizo en base al proyecto aprobado por el Senado. El senador en Argentina hoy por hoy dura 6 años. El senador se sigue renovando por tercios cada 2 años. Bien, eso en cuanto a la integración del Senado. En el caso de los diputados no hubo modificación alguna en cuanto a la forma de elección. El sistema de elección es directa, sigue siendo directa. La Constitución del 94 no generó ningún tipo de reforma al respecto. Y a los diputados se los elige de manera directa. Cada provincia envía de manera proporcional a la cantidad de habitantes que tiene, una cantidad determinada de diputados que varía de jurisdicción en jurisdicción. Como les dije, la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados nacionales, la ciudad autónoma de Buenos Aires elige 27 diputados nacionales, y provincias chicas como Tierra del Fuego eligen 5. Hay un mínimo que es 5. Eso no se modificó. Se incorporaron bien, también aquí hay un tema interesante, como pongo acá, bueno, obligó a reconocer la preexistencia de las etnias y culturas de los pueblos indígenas argentinos, se estableció un nuevo régimen de propiedad para este tipo de comunidades, pueblos originarios, se otorga a los tratados generales, a los tratados internacionales, a los instrumentos internacionales, una jerarquía superior a las leyes, y se da la posibilidad de que ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos tengan jerarquía constitucional. Esto es a través de lo que es el artículo 75, inciso 22, donde hay 11 instrumentos internacionales que expresamente están incorporados, que gozan de jerarquía constitucional, y también se ideó un mecanismo para que el Congreso, cuando aprueba un tratado de derechos humanos, pueda conferirle esta jerarquía. De hecho, se han
se les ha conferido jerarquía internacional a 2 tratados más. Hoy tenemos 13 instrumentos en Argentina con jerarquía constitucional, que bueno, hay que ver, yo discuto esto, si tienen jerarquía constitucional, hay un sector de la doctrina que en realidad dice que tienen jerarquía supraconstitucional, hay 6 escenarios posibles de incorporación de los instrumentos internacionales en todos los países a los ordenamientos jurídicos locales. Pueden ingresar en un escenario de supraconstitucionalidad, de constitucionalidad, de infraconstitucionalidad, pero supralegalidad, de legalidad y de infralegalidad. En Argentina, en principio, por regla, todos los tratados tienen jerarquía superior a la ley. Superior a la ley porque son actos federales complejos. Algunos pueden tener jerarquía constitucional, pero ¿qué pasa si tenemos un conflicto normativo insalvable entre la Constitución Nacional, entre un derecho, un principio, un valor consagrado por la Constitución Nacional y un instrumento internacional de derechos humanos? ¿A qué norma le damos mayor jerarquía? ¿Al precepto constitucional o al precepto convencional? ¿Qué hace el juez argentino a la hora de tener que resolver un conflicto insalvable entre estas dos cuestiones? ¿A cuál de ellos le da mayor relevancia, mayor valor, al cual le da primacía normativa? Una cosa es supremacía constitucional y otra es primacía normativa. La Constitución en Argentina sigue siendo suprema, ¿por qué? Porque es la norma que termina ordenando, que termina estableciendo cuál es el rango de fuentes dentro del ordenamiento jurídico argentino. Primero la Constitución, luego los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, luego los tratados internacionales, luego las leyes, los decretos, las ordenanzas, las constituciones municipales, provinciales y municipales, etcétera, etcétera. Eso está dado por la Constitución, por eso la Constitución es la norma suprema. Por esa condición se dice que la Constitución argentina es suprema, pero la primacía normativa puede no ser de la Constitución, como ocurre, por ejemplo, en Países Bajos. En Países Bajos la norma suprema es la Constitución, porque es la que ordena la canasta de fuentes, pero no es la Constitución la que detenta en ese ordenamiento jurídico la primacía normativa. Ahí es el derecho internacional, porque la propia Constitución así lo dispone. Constitución suprema, primacía normativa es otro concepto, otro contenido. En Argentina, la reforma del 94, antes de la reforma del 94, regían varios artículos, el artículo 31, el artículo 27 sobre todo, el 28 y el 30, establecían que la Constitución era la norma suprema, las leyes tenían que ser consecuentes con la Constitución, y el artículo 27 establece que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución argentina. Entonces, de alguna manera, la Constitución obligaba en esta primera parte a que los tratados fueran adecuados, se adecuaran a la Constitución. Hubo un debate muy fuerte en 1860, 1861, 62, respecto a un tratado que celebró Argentina con Brasil. Nuestra Constitución, en el artículo 15, consagra la abolición de la esclavitud. Dice que en Argentina no habrá más esclavos. Los que hoy estén bajo esclavitud quedan favorecidos con la libertad. Y hay un agregado que se hace en 1860, en virtud del cual se establece que todo esclavo, por el solo hecho que ingresa al territorio nacional, por el solo hecho de pisar suelo argentino, se transformaba en una persona libre. ¿Qué pasó en Argentina en esa época? Brasil tenía esclavitud, hasta bien entrado en 1896 creo que tuvo Brasil esclavitud, 1895. Y Argentina era un país que tenía esta cláusula, en virtud de la cual un esclavo ingresaba a Argentina, por el solo hecho de pisar el territorio nacional, se convertía en una persona libre. Esto generó que muchos esclavos brasileños escaparan a Argentina y eran consideradas personas libres. Generó un conflicto entre el Estado brasileño y el Estado argentino, y Mitre en su momento se avino a celebrar, o el gobierno argentino se avino a celebrar un tratado en virtud del cual se comprometía a devolver a estas personas a Brasil para que vuelvan a ser sometidas a su condición de esclavo. Esto generó un debate. Mitre establecía que estaba bien esto, que el derecho internacional estaba por encima de la Constitución, y Vélez Sarsfield, de la ribera contraria, sostenían algo distinto. Decían, no, no, nuestra Constitución es un principio de derecho público, establece la abolición de la esclavitud.
no puedo estar, y todo tratado que yo celebre con una potencia extranjera tiene que respetar este principio. ¿Eh? Así que se consideró inconstitucional este tratado. Lo pongo para que ustedes se den cuenta. Eso estuvo rigiendo en Argentina, nosotros seguimos la tesis norteamericana también, en virtud de la cual el tratado tenía la misma jerarquía que la ley, era considerado como una norma de rango legal. Entonces regía el principio de que norma posterior derogaba la anterior. Si la ley estaba vigente y se dictaba un tratado que se oponía a la ley, de manera expresa o implícita, esa ley quedaba derogada por el tratado. Del mismo modo, si se dictaba una ley posterior a ese tratado, la ley podía derogar al tratado. La reforma del 94 acaba con esto, abandona esta doctrina. Había sido abandonada antes, en realidad, a través de un fallo de la Corte Suprema en 1992, 2 años antes, pero la reforma del 94 le da a los tratados en general jerarquía superior a las leyes para que no ocurra esto. Y a algunos de derechos humanos les da jerarquía constitucional. Nosotros lo que decimos es que en realidad esta jerarquía es una jerarquía deferente o moderada, porque si hay conflicto con un precepto constitucional, la norma convencional cede frente a la norma constitucional. Bien, esto en cuanto a tratados. También se prevé la incorporación de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de control externo del sector público que depende del Congreso de la Nación. Hay auditores designados por el Congreso que van a estar auditando las cuentas del Estado, del Poder Ejecutivo, que maneja el Poder Ejecutivo. Hay una figura que es la figura del Defensor del Pueblo también, que es un instituto de Sagüez nos dice que Justicia Mayor allá en los fueros de Aragón, en el fuero Juzgo, funcionaba el Justicia Mayor, que es el antecesor del Ombudsman en el derecho básicamente escandinavo, que nosotros lo tomamos en nuestra Constitución en la reforma del 94, y está. Ahora, por ejemplo, hace años que no tenemos designado al Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene algunas atribuciones en materia de competencia, en materia de aptitud para presentarse en determinados juicios a reclamar eh, mm, con, con competencia para poder hacerlo en asuntos vinculados a cuestiones de interés público, etcétera, etcétera. Tiene una suerte de competencia especial para intervenir en este tipo de asuntos. Después es interesante también una reforma profunda que se generó en el ámbito del Poder Judicial. Antes de la reforma del 94, a los jueces en Argentina los designaba el poder político partidario. El presidente de la Nación tenía la atribución de designar a todos los jueces y lo hacía sin concurso alguno. El único requisito que se le exigía era que contara con el acuerdo del Senado. En el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este acuerdo, como dije, era un acuerdo con mayorías agravadas, requería la aprobación de 2/3 del Senado. Los acuerdos los da el Senado, no los da la Cámara de Diputados, solo el Senado, Cámara Alta. Y al resto de los jueces con acuerdo simple. Jueces de Cámara, jueces de casación, jueces de primera instancia, eran designados por el presidente con acuerdo del Senado. Bien, esto se termina en Argentina a partir de la reforma del 94 para despolitizar, despartidizar el proceso de designación y remoción de jueces. Se crea un Consejo de la Magistratura, que es un órgano de selección, y un juzgado de enjuiciamiento, que es un órgano de destitución. También a los jueces se los destituía antes de la reforma del 94 por juicio político. Un juez que incurría en mal comportamiento, en mala conducta, en la pérdida de alguna idoneidad que fue tenida en cuenta a los efectos de la designación, podía ser sometido a juicio político. Lo acusaba la Cámara de Diputados, también con 2/3. Si se obtenía esa mayoría calificada, pasaba al Senado el asunto y era juzgado por los senadores que para destituirlo e inhabilitarlo debían también obtener el voto de los 2/3 de los miembros presentes en el ámbito de lo que es el juicio político. Esto se acaba en Argentina. El juicio político solo se conserva para los jueces de la Corte que siguen siendo designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por 2/3. Se los destituye por juicio político. Al resto de los jueces inferiores, jueces de Cámara, jueces de casación, jueces de primera instancia, nacionales o federales, los designa este órgano de selección, que toma un examen de idoneidad, donde se analizan básicamente 4 idoneidades. La idoneidad técnico-científica, se requiere ver del candidato a juez cuánto conoce el derecho,
del derecho aplicable, el derecho que va a ejercer, si es un juez penal, se lo va a indagar respecto a su conocimiento de la materia penal, procesal penal, penal fondal, penal juvenil. Tiene que ver con este cumplimiento de la idoneidad técnico-científica. Una idoneidad gerencial, el juez va a tener que administrar un grupo humano que va a estar integrado por sus jueces, sus colaboradores. Hay que indagar a ver si este juez tiene este tipo de idoneidad para poder hacer un manejo de gente razonable. Una idoneidad ética. El juez no solo tiene que ser, sino que tiene que parecer. Esta idoneidad ética también es analizada por el Consejo de la Magistratura. Y una idoneidad, dijimos, técnico-científica, gerencial, ética y una idoneidad psicofísica. Hay que ver si el juez está preparado físicamente y psicológicamente para desempeñar una alta magistratura como es la de un juez, un juez nacional o un juez federal. Esto de los jueces nacionales ahora está discutido. No lo voy a explicar acá porque nos extenderíamos, iríamos de tema. Pero bueno, sepan que la reforma del 94 en la República Argentina trató de despartidizar el proceso de designación y remoción de jueces a través de la creación de este órgano que es el Consejo de la Magistratura, que se iba a encargar de seleccionar a los jueces. Cada vez que queda vacante un cargo de juez, se convoca un concurso, se llama concurso, se presentan todas las personas que se creen con derecho a estar ocupando ese cargo, tienen que rendir un examen escrito, tienen que concurrir a una audiencia donde se les interroga verbalmente y tienen que presentar sus antecedentes. Si es doctor en Derecho tiene un puntaje, si es magíster tiene otro puntaje, si es abogado mucho menos. Hay que ver también la trayectoria, que si ocupó cargos o no. Bueno, a nivel federal está tabulado, por ejemplo, un doctorado entrega 10 puntos, una maestría entrega 8 puntos. Está tabulado cuántos años de antigüedad, cada año de antigüedad en el ejercicio de la profesión entrega una determinada cantidad de puntaje. Cada año de antigüedad en el ejercicio de un cargo de magistrado de primera instancia otorga un puntaje, de segunda instancia otro y de casación otro. Todo eso se suma, se promedia y se arma un orden de mérito. El Consejo de la Magistratura lo que hace es enviar a los tres primeros, a una terna conformada por los tres primeros que quedan en ese orden de mérito, al presidente de la Nación para que el presidente de esa terna elija uno. El presidente tiene la facultad de elegir al tercero. Tiene que motivar y explicar, dar razones y argumentos de por qué no elige al primero y por qué elige al tercero. Pero tiene ese margen, el presidente, de esa terna que le ofrece el Consejo de la Magistratura, elige uno y manda al Senado para que le den acuerdo a ese candidato a juez y pueda asumir como juez luego del acuerdo. Eso en cuanto a la designación. Después también la destitución de los jueces no lo hace más, por inferiores, no lo hace más el Congreso a través del juicio político, sino que lo hace un tribunal especializado que es un jury de enjuiciamiento, donde hay causales para destituir, donde hay principios y procedimientos a respetar, derecho de defensa, etcétera, etcétera. Bien, son los que destituyen. Y también la Constitución le confiere a este órgano la facultad de manejar el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto, esto lo establece de manera expresa la Constitución. Todavía desde el 94 a 30 años no ha ocurrido. El presupuesto lo sigue manejando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero bueno, está en la Constitución y fue idea del convencional constituyente que los jueces se ocuparan únicamente del dictado de sentencias. El manejo de los recursos económicos financieros, no iba a estar en cabeza de la Corte Suprema, que es quien actualmente sigue ejerciendo, resolviendo causas con fuerza de verdad legal, su actividad netamente jurisdiccional, sino también ejerce el gobierno del Poder Judicial. Ese gobierno del Poder Judicial, el convencional constituyente, quiso que se excluyera de la Corte y pasara a este órgano que es el denominado Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Artículo 114 de la Constitución Nacional. Bien, creo que en líneas generales han sido estos los principales ejes que ha tenido en cuenta el convencional constituyente en la reforma del 94 que afectan al derecho constitucional del poder. También hay un capítulo destinado a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad capital de la República Argentina, el presidente tenía 4 jefaturas en la constitución originaria. Una era la jefatura de la ciudad capital, para evitar que el presidente en la capital tuviera a una persona de un partido político distinto, para que le pudiera generar
problemas de índole cotidiana. Por ejemplo, si el presidente se tenía que trasladar de Olivos a la Casa Rosada y que no le vayan a poner un piquete con policía. Para evitar todas esas cuestiones, el convencional constituyente quiso que el presidente, aparte de ser presidente de la República, fuera el jefe natural de la ciudad capital. Esto se acaba con la reforma del 94. La ciudad capital pasa a tener autonomía, se convierte prácticamente en una provincia. Se puede regir por puede dictar una constitución, puede regirse por sus normas, tiene una legislatura local, ya el Congreso no es más legislatura local, sino que ahora tiene una legislatura elegida por los vecinos de la capital o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora hay toda una discusión, también la justicia nacional debe pasar. La Corte ha dictado recientemente el fallo Levinas, donde claramente dice que hay que pasar la justicia. Bueno, no dice esto, pero en realidad el Superior Tribunal de Justicia de Cava es el último tribunal de la causa para intervenir en el recurso extraordinario federal antes que la causa llegue a la Corte. No son más las cámaras nacionales, sino que todo asunto que se inicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es tratado por un juez de primera instancia, por una Cámara Nacional, antes de llegar a la Corte tiene que ir al Superior Tribunal de Justicia de Cava. ¿Bien? Y la justicia federal nacional tiene que pasar al ámbito de la jurisdicción de la Cava. ¿Bien? Porque la Cava funciona en realidad, en rigor, como una provincia. Tiene una nueva autonomía. También es importante, se reconoce a las provincias el principio de autonomía provincial. Las provincias son reconocidas como entes autónomos. Antes, de la reforma de 1994, solamente teníamos regulado en el artículo quinto que cada provincia tenía la facultad de dictar una constitución que tenía que garantizar básicamente tres cosas: la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal. Hoy, en el artículo 124 se consagra el principio de autonomía, que tiene 5 dimensiones: tributaria, económica, económico-financiera, legislativa, etc. Son 5 dimensiones de la autonomía que están consagradas de manera expresa en la Constitución. También se reconoce a las provincias, que antes la Constitución Nacional, antes de la reforma del 94, no lo hacía, la propiedad de los recursos naturales. Hoy las provincias somos las propietarias de los recursos naturales que están dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el gas, por ejemplo, el agua, etcétera, etcétera. Los minerales, el oro, etcétera, el carbón, el cobre, son recursos provinciales, no son más de la nación. En algún momento en la reforma de 1949, esto generó una discusión. La Constitución originaria nada decía a quién pertenecían los recursos naturales, si pertenecían a la nación o a las provincias. En la reforma de 1949 se estableció expresamente que esos recursos iban a pertenecer a la nación. Cuando se deja sin efecto la reforma del 49, volvimos a quedar en una laguna. ¿A quién le corresponde? ¿A la nación o a la provincia? Hubo toda una discusión que la reforma constitucional de 1994 viene a zanjar y establece expresamente que los recursos naturales son de las provincias. Es también una de las principales innovaciones, y me parece más fructíferas innovaciones, que efectúa esta reforma de 1994. Bien, entonces, para ir concluyendo ya, y abrir si hay necesidad de efectuar alguna pregunta, tengan en cuenta que básicamente la reforma de 1994 incorpora al ordenamiento jurídico constitucional argentino el fenómeno del constitucionalismo ecuménico. Esto darle una nueva jerarquía al derecho convencional dentro del ordenamiento jurídico argentino, incorporar los derechos de tercera y cuarta generación, derecho ambiental, derechos del consumidor, que no lo mencioné, artículo 42, derechos políticos, la forma semidirecta de gobierno, la iniciativa popular, la consulta popular. La Constitución de Tierra del Fuego incorpora también la revocatoria de mandato. No lo hizo esto la reforma del 94 a nivel federal, pero bueno, es interesante tener en cuenta esto. Nueva jerarquía de tratados, constitucionalismo ecuménico, incorporación de derechos de tercera y cuarta generación, incorporación de la figura del defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, tercer senador, eliminación del colegio electoral y elección directa de presidente, incorporación del habeas corpus, del habeas data, de la acción de amparo con jerarquía constitucional, incorporación de derechos ambientales, y bueno, ya en el derecho, reconocimiento de las provincias, de la propiedad de los recursos naturales, eh, mm, límite de edad para los jueces, reglamentación de lo que es el derecho. Recuerdo, yo siempre lo digo, la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos. El único derecho absoluto que consagra la Constitución
es la abolición de la esclavitud. No podemos regular categorías razonablemente de esclavos, no, no hay esclavitud y no es susceptible de ser regulado ese derecho. Estoy últimamente inclinándome por incorporar también como derecho absoluto el principio de dignidad humana. El principio de dignidad humana me parece que no es un principio absoluto, no puede haber posibilidad de regular este principio y acotar o establecer categorías arbitrarias de dignidad humana de la cual debe gozar el hombre. Pero bien, el resto de los derechos pueden ser sometidos a regulación. La inamovilidad de los jueces, que antes no tenía un límite temporal, hoy lo tiene. Los jueces pueden estar ejerciendo el cargo, ya sea de primera instancia o juez de corte, hasta los 75 años. Antes no había límite alguno, me parece que es sano que así sea porque hay una pérdida de idoneidades a partir de esta edad, fisiológicamente está demostrado. Así que me parece adecuado y de toda justicia que haya un límite temporal en esta edad para que el juez renueve, si se cree en condiciones, o el Poder Ejecutivo le renueve y el Congreso y la Cámara de Senadores le dé un nuevo acuerdo para que esté 5 años más. En líneas generales creo que son estos los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta de esta innovación constitucional que se produjo en 1994, que contó con un apoyo político muy importante de las dos principales fuerzas que en ese momento regían los destinos de Argentina: el Partido Justicialista o Partido Peronista y la Unión Cívica Radical, representados en ese entonces en las figuras de Carlos Menem, como vemos aquí, y en las figuras de Raúl Ricardo Alfonsín. Así que muchas gracias por haberme prestado atención. Si hay alguna pregunta, alguien tiene alguna cuestión que plantear, con todo gusto la vamos a tratar de responder. Acá tenemos una pregunta en el chat, o a ver qué es. Washington. Bien, muy buena pregunta. El Poder Judicial, si no es autónomo, nosotros tenemos garantizada la independencia del Poder Judicial. Es un tema bastante discutido, ¿no? Hasta qué punto los poderes judiciales son independientes. Fíjense ahora lo que ha ocurrido en México, lo que está ocurriendo en Perú, pero básicamente lo que ha ocurrido en México, ¿no? Todo el sistema de selección de jueces. Al juez lo tenemos que elegir popularmente, tiene que durar un periodo de tiempo determinado. Hay una gran confusión que se genera. Nosotros tenemos la garantía, hay dos institutos que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo fortalecemos la independencia del Poder Judicial? Primero, despartidizando el proceso, despartidizando. Yo pienso que la designación de un juez es un hecho político. Es un hecho político. Una cosa es que sea un hecho político y otra cosa es que sea un hecho partidario político. La existencia de este mecanismo que incorpora la reforma del 94, de este proceso de selección, que les puedo asegurar es muy duro, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que formarse. Esta tabulación de la calificación que se hace de candidato a juez, de cuántos puntos se le otorga a un candidato a juez que tiene un doctorado, cuántos puntos se le integra a un candidato a juez que tiene libros publicados, que tiene artículos publicados. Eso hace a que se mejore la calidad del juez, hace a la independencia. También hace a la independencia del juez el principio de inamovilidad. Las judicaturas a tempore atentan contra la independencia del Poder Judicial, porque el juez que sabe que va a durar 5 años y que tiene que renovarle el poder político el mandato de juez, y obviamente en el cuarto año se va a estar fijando de no dictar sentencias que perjudiquen ese poder político. Yo le voy a contar una anécdota rápida. Nosotros en Tierra del Fuego tenemos inamovilidad en el cargo. Inamovilidad y garantía de la intangibilidad de los salarios. Son los dos institutos que consolidan la independencia del Poder Judicial. A mí me tocó resolver en el año 2017. Yo era en ese momento juez de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego. Fui durante 15 años juez de la Cámara de Apelaciones. Me estaba viniendo a dar clases a Ushuaia, la Cámara estaba en Río Grande. Salgo de la Cámara a las 2:30 de la tarde, rumbo a Ushuaia, voy a la estación de servicio, suena mi teléfono. Miro el teléfono, me llama mi secretario y me dice: doctor, urgente, regrese al tribunal. ¿Qué pasó? Por favor, venga urgente. Me voy urgente al tribunal, llego a mi oficina, en 5 minutos estaba cerca. Me dice: doctor, tenemos un caso de vida o muerte. ¿Qué ocurrió? Bueno,
tenía una chiquita de 8 años de edad que padecía síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que por ahí ustedes algunos la conocen. Tenía un certificado médico en virtud del cual estaba establecido que esa nena, si no era trasladada dentro de las 48 horas a Buenos Aires, donde estaban esperándola con un tratamiento que salía 3.200, había que aplicarle 8 inyecciones donadas por una fundación italiana, salían 3.200 euros cada aplicación. La obra social del Estado lo único que tenía que hacer era derivar, pagarle el pasaje de avión, 3.000 kilómetros de distancia, desde Río Grande, Tierra del Fuego, a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, la obra social tenía una regla, una norma dentro de su estatuto, que impedía que una persona afiliada a la obra social fuera derivada durante un año por más de 2 veces. Esa chiquita ya había sido derivada más de 2 veces y tenía que ser derivada una tercera vez para recibir este tratamiento. La obra social le dijo, miren, no la puedo derivar, no le voy a dar la derivación porque está prohibido. Obviamente, esa familia fue ante un juez de primera instancia, le pidió que presentó un amparo, una acción de amparo. El juez transformó esa acción de amparo en una medida autosatisfactiva, dictó una sentencia ordenándole a la obra social que de manera inmediata derivara a esa chica que se iba a morir. ¿Qué hizo la obra social? O el Estado, el gobierno, en vez de cumplir con el orden del juez, apeló esa sentencia. Y la apelación en este tipo de proceso lo que hace es interrumpir los efectos de esa sentencia. Hasta tanto la Cámara se pronunciara, no podía ser derivada y iba a morir. Llegamos, estaba solo, tenía en ese momento 2 colegas más, éramos 3 jueces, estaba solo en la sala civil, convoqué a un juez de la sala penal, entre los dos, en 3 horas dictamos una sentencia, a la 4ª hora estaba notificada una sentencia, obviamente rechazando el recurso de apelación y ordenándole al Estado que de manera inmediata derivara a esa chiquita. Si yo no hubiera tenido la garantía de la movilidad, me hubieran echado. ¿Eh? Pude resolver con independencia y esa inamovilidad en el cargo no es una garantía para el juez, es una garantía para el justiciable, para el pueblo, que alguien, los jueces, que ejercemos poder contramayoritario, estamos dictando una sentencia contra la mayoría, contra el gobierno, lo hacemos porque tenemos este instituto que nos avala, que consolida nuestra independencia, que es la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones. Como no me pueden tocar la remuneración porque podrían tomar represalias. A ver, Loeffler, pongámosle un impuesto al salario. No, no lo pueden hacer. Son garantías para consolidar. Me parece a mí que el proceso, para responderle un poco al colega que está preguntando, que la incorporación del Consejo de la Magistratura ha servido para despartidizar el proceso de designación de jueces. Y ha mejorado mucho la calidad de nuestros jueces a partir de la vigencia de este Consejo de la Magistratura como órgano de selección que analiza 4 o 5 idoneidades. Hay una quinta idoneidad que es la visión política o la visión institucional. El juez hay veces que tiene que dictar sentencias que trascienden lo jurídico y tienen alcance, afectan a lo político, afectan a la sociedad y hay que valorar estas cuestiones. Pero ese tipo de idoneidad no se le requiere ni a un juez de primera instancia ni a un juez de segunda instancia. Se le requiere a jueces de corte, en el caso nuestro. Es necesario contar con esa habilidad también, donde uno tiene que ponderar otros valores, otros principios a la hora de tomar una decisión. ¿Bien? Bueno, Washington, muchas gracias. Acá me está haciendo un comentario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Eric, creo que estamos entonces, estamos en horario ya, nos faltan unos minutitos, pero vamos a dejar liberado. Vuelvo a aprovechar la oportunidad que me han dado el maestro, querido maestro Cristian Mora Naula, de poder dictar esta charla, este conversatorio con colegas de otros lugares del mundo. En el caso de Ecuador es un país muy, muy querido que pronto vamos a estar visitando en el mes, si Dios quiere, en el mes de abril vamos a estar por allá, por Quito. Tenemos amigos, así que vamos a estar recorriendo esa bella ciudad y tomando contacto directo ya con la gente de Ecuador. Así que muchas gracias, ODR Ecuador. Muchas gracias, profesor Cristian Moranaula. Y gracias, Eric, por haberme ayudado con las láminas.
y al resto de la clase, bueno, muy agradecidos por esta clase que hemos tenido. Gracias. No sé, doctor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de poder visitar esta clase y también recordando que tenemos una corta participación en los próximos días. Y sobre todo, la facilidad de poder compartir de manera personal en los libros Galápagos en el que tengo. Es un honor tenerlo a usted como ponente invitado magnífico y junto con otros profesionales como la doctora, el Curata, de salud, directamente con este desarrollo, con esta meta de promover la justicia constitucional en un ambiente bastante idóneo como son las islas encantadas de Galápagos. Entonces, muchísimas gracias desde cada Ecuador, les enviamos un grato saludo, de igual manera que cada uno de los presentes, muchísimas gracias. Excelente. Bien, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Antes de culminar, me gustaría dialogar un poquito con ustedes, con los estudiantes, con respecto a la plataforma académica. Todos han tenido el acceso a la plataforma y pudieron ingresar, o alguno de ustedes todavía tiene algún inconveniente, o no puede registro, la asistencia, algo que deseen una mayor explicación. Hola, ¿no se me escucha decir? Estoy que está en suerte de utilizar auriculares. Eh, bueno, eh, lo que le indicaba directamente es la plataforma académica. Si todos lograron ya ingresar a la plataforma académica, si pudieron revisar el material que estudió, que se lo hace el doctor, así como la respectiva encuesta de satisfacción con respecto a la clase recibida. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente con la plataforma, notifíquenos lo antes posible. Recordar de que deben registrar las asistencias de las clases en las cuales ustedes están ingresando. Si alguno también tiene algún inconveniente con el registro de la asistencia, notifíquenos que estamos prestos para brindar la asistencia. Creo que por este medio se nos está complicando bastante. Hay, hay demasiado ruido externo. Está viendo por acá en el ciudad del Perú, bastante fuerte. Entonces, voy a responder los mensajes por WhatsApp. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, me voy a dirigir al WhatsApp. ¿Ok? Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo mañana con la doctora Gabriela Castillo. Ella nos vamos a continuar con la temática de los principios constitucionales. Entonces nos ¿Qué hora, estaremos por viendo favor? en breve. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué hora, por favor? Estaremos conectándonos con ella a partir de las 9. En este momento voy a directamente Muchas compartir gracias. el enlace al grupo de WhatsApp para que puedas tener el mismo formato en el grupo. Sí, mil disculpas. Gracias. Hay ruido externo por la lluvia. Voy a escribirlo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Mil disculpas por el inconveniente externo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Un saludo.